asambleísta Jimena. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas legisladores, queridos ciudadanas y ciudadanas que nos siguen dentro y fuera del país. Yo quiero iniciar la intervención, colegas legisladores, reconociendo la labor de la Comisión de Desarrollo Económico. No ha sido un procesamiento fácil, una ley económica urgente que siempre ya tiene sus complejidades y no se diga ahora cuando existe tanto cálculo político y tanta politiquería en el ambiente. Así es que todo el respaldo al trabajo que yo sé realizaron los comisionados de esa comisión y de manera particular al presidente de la misma. ¿Qué solidaridad, colegas legisladores? El otro día veía un reportaje por televisión donde un niño le había dado un poquito de tostado a los militares, a los policías que pasaban por ahí. Y luego, en lo posterior, esos militares que fueron ayudados regresaron a esta comunidad indígena, llevando también alimentos a este niño y a su familia en estos momentos duros en los que hay ecuatorianos que pasan hambre porque no pueden salir a trabajar por la crisis sanitaria. Esa es la solidaridad que le caracteriza al ecuatoriano y que quiero reconocer, colegas legisladores, en esta intervención. A todos los ciudadanos, a los buenos samaritanos que han hecho hasta lo imposible por ayudar al prójimo, a esas brigadas de migrantes que se organizan para llevar una fundita de víveres al ecuatoriano que se encuentra enfermo y aislado por el COVID. Quiero reconocer a esos ecuatorianos y a esos actos solidarios y a su vez también rechazar de la manera más firme la avaricia con la cual se rechaza el día de hoy los aportes solidarios que este proyecto de ley le planteaba a los ciudadanos. Decirle a los ecuatorianos y ecuatorianas que es mentira que este proyecto de ley le metía la mano a la gente, al pueblo, a la gente más necesitada. Eso es falso. Este proyecto de ley establecía una contribución solidaria para aquellos empleados del nivel jerárquico superior, con salarios netos de más de $2.500. Las empresas que tenían utilidades de más de $2.5 millones, ellos iban a aportar. Y lamentablemente vemos cómo legisladores se dedicaron a defender esos bolsillos, los bolsillos de sus amigos de las cámaras, de las empresas, de la banca, y encima de eso le engañan a la gente diciendo que esta ley creaba tributos, impuestos al pueblo, a la gente de a pie. Nada más falso. Y me da una pena en el alma realmente que esa politiquería haya hecho que no existan los votos necesarios para poder aprobar esas contribuciones solidarias que hoy más que nunca son necesarias para el país. Se cuestionan, se dicen que se mete el dinero a la gente, que no es solidaridad. Sin embargo, cuando hubo el terremoto en Manabí, también tuvimos medidas similares y ahí sí era solidaridad, ahora ya no es solidaridad. Esos dobles discursos son realmente los que dañan al país y lo que más duele es que no es en cualquier coyuntura, es en la situación, en una crisis, en una pandemia y en medio de una situación económica grave, probablemente la más grave que hayamos tenido en décadas en el país. He oído discursos también donde dicen no les cobremos la electricidad a los quintiles más bajos de la población. Son tan generosos con plata ajena. Cuando se trata del Estado, el Estado tiene que financiar todo y todo debe ser gratis. Pero cuando es con plata del Estado, pero a la par no queremos apoyar al Estado, rechazamos al Estado. Entonces, ¿cómo podemos salir adelante como país? Si todo queremos gratis y somos solidarios con la plata del Estado, pero eso sí, que no me toquen el bolsillo ni a mí ni a mi clan de amigos. Se habla también de las tasas de interés. Qué pena, colegas legisladores, que no hayan condiciones para mandarle a la Junta no solamente a revisar las tasas de interés, sino a rebajar las tasas de interés. No es posible, colegas legisladores, que todos los países de la región estén bajando las tasas de interés y aquí en el Ecuador se crea que la banca nuestra no puede ser tocada y que las tasas de interés tienen que seguir siendo las mismas antes de la crisis. Todo ha cambiado con la crisis. Lo que no puede cambiar, eso sí,
es la tasa de interés de la banca. Es una vergüenza realmente, colegas legisladores, que no podamos hacer fuerza entre los sectores progresistas para legislar para una baja en la tasa de interés y asimismo legislar con firmeza a favor de la reprogramación de las deudas. Queridos colegas legisladores, no podemos poner artículos tibios en una de las necesidades más importantes de la población. Cientos, miles de ciudadanos tienen problemas ahora enfrentando sus deudas. Si en esta ley nosotros no planteamos un artículo claro sobre reprogramación de deudas, pero una reprogramación real, sin costos de mora, sin pagos, cobros por pagos tardíos, y no solamente pues que le paguen después de 2, 3 meses, más facilidades que se le pueda cobrar al final de la deuda. Es decir, no podemos desaprovechar esta oportunidad para generar un real alivio a la clase trabajadora, a la clase media que tiene préstamos ya sea hipotecarios, de emprendimiento y que no puede pagar ahora, no porque no quiera, sino porque la situación económica no les permite. También en este proyecto de ley, queridos ciudadanos y ciudadanas, estamos tratando de legislar para dar facilidades en torno a las pensiones educativas. Y nadie quiere quebrar a las instituciones privadas. Reconocemos lo que hacen por la educación del país, pero es importante también que se reconozca la situación, la realidad que existe ahora. Y la verdad es que muchos padres de familia no van a poder pagar esas pensiones porque han perdido su trabajo. Además, la educación virtual debe ser reevaluada por la autoridad competente para poder establecer el costo real aproximado que sirva de referencia para el cobro de estos meses de pensiones y que pueda haber un diferimiento de los pagos de las pensiones. No queremos perjudicar la economía de las instituciones privadas, pero se debe reconocer la necesidad, la realidad de los padres de familia que no han podido pagar estas pensiones y que probablemente puedan diferirlas con facilidades, que se pague a lo mejor el 40% de lo adeudado y el 60% restante hasta en cuotas mensuales de 6 meses. Creo que es fundamental establecer esas facilidades porque sí tenemos que pensar en las instituciones educativas, por supuesto, pero también tenemos que pensar en la realidad que hoy enfrentan cientos de familias por la pérdida del trabajo. De igual manera, rescato que en este proyecto de ley se da facilidades para nuestros asegurados a la seguridad social. Qué bueno que se hayan acogido nuestros aportes y también hayan facilidades para los trabajadores de dependencia, para los trabajadores para los asegurados de manera voluntaria, como cientos de migrantes, y también para nuestros asegurados del área rural o campesina. También un mensaje fraterno a nuestros trabajadores de la patria. Decirles que estamos haciendo todos los diálogos pertinentes para llegar a un consenso que nos permita equilibrar. Por supuesto que queremos dar facilidades para que las empresas mantengan las plazas de trabajo, pero es fundamental también que se llegue a consensos medios que nos permitan también garantizar los derechos de los trabajadores de la patria. Aquí se ha dado un ejemplo de una ciudadana que trabaja y que gana un salario básico unificado. Yo quiero también ponerme en el lugar del panadero artesano que a lo mejor tiene 2, 3 empleados, de los carpinteros, de los artesanos, por ejemplo, de mi querida provincia de La Suay, donde tienen 3, 4, 5 maestros trabajando y que en estos momentos enfrentan complejas situaciones para poder pagar esos salarios porque no están vendiendo sus productos. A esos que se lamentan por estos temas, qué pena que no hayan apoyado el aporte de las empresas que tienen 2.5 millones de dólares en utilidades, porque esos aportes eran los que iban a financiar un fondo precisamente para ayudar al microempresario, al mediano empresario y al pequeño empresario. Qué pena que no se haya pensado en eso y que hayamos preferido precautelar el bolsillo de las empresas que tienen 2.5 millones de utilidades en el país. Queridos colegas legisladores, también me gustaría hacer una breve referencia a otros temas que se han dicho durante este debate. Se han hablado de portales digitales que denuncian la corrupción de algunos legisladores. Realmente, cuando los mismos portales digitales denuncian casos de corrupción de algunos años, entonces esos medios, esos portales digitales tienen cero credibilidad. Pero cuando se trata de los adversarios, ahí sí hay que tomar en cuenta esa información. Rechazamos de manera total la corrupción. Los que están
en estos momentos cayendo en esos actos no tienen otro nombre que traidores de la patria. Y no hablamos solamente de los corruptos de ahora, también hablamos de los corruptos de los últimos años, traidores de la patria que se roban el dinero de los ecuatorianos para sus bolsillos. A los traidores de ahora y los de antes, todo el peso de la ley. Igual manera quisiera decirles que este proyecto de ley no es el proyecto de un gobierno, no es un proyecto de la bancada, es una respuesta de la Asamblea Nacional a una de las situaciones más graves en la historia de nuestro país. La Asamblea no le puede dar la espalda al pueblo ecuatoriano. Tenemos que llegar a esos consensos que nos permitan darle una ley con ciertos alivios a la ciudadanía. Insisto, me duele en el alma que se hayan caído los aportes solidarios, porque aquí los que tenemos la visión progresista sabemos que esos aportes venían de sectores que sí podían contribuir y que esos dólares eran sumamente necesarios para seguir costeando el sistema de salud, para seguir costeando la ayuda social de los ecuatorianos que menos tienen. Sin embargo, quisiera también pedirle a los ciudadanos, así como se ha pedido acá, que se identifiquen aquellos legisladores que van a votar no o por el archivo de esta ley. Que se identifique a esos legisladores que en este momento de la historia de la patria le dicen no al pueblo ecuatoriano, que se identifiquen a los que defendieron el bolsillo de las empresas con 2.5 millones de utilidades y que se fueron en contra de los aportes, incluso en contra de su propia ideología, porque la redistribución de la riqueza es un elemento fundamental del progresismo en el Ecuador y en el mundo entero. Que se identifiquen aquellos que se preocuparon de la constitucionalidad, porque había un tributo que quería cobrarle por una sola vez un 2% a los bienes de sociedades registradas en paraísos fiscales, donde evaden impuestos. Que se identifique a esos legisladores que abogaron por esos ciudadanos, por su bolsillo. Queridos ciudadanos y ciudadanas, seguiremos aquí luchando, dialogando. El archivo no es una opción. Peor el Ministerio de la Ley, que se realicen los consensos necesarios para que la Asamblea Nacional cumpla con su rol histórico por la patria y por los ciudadanos y ciudadanas. Gracias, presidente.